Son las 9 de la mañana con 29 minutos, 9 de la mañana con 29 minutos en el sistema de emisoras Atalaya, listos para continuar con esta programación. Recuerde, la primera final de la Liga Pro, usted la vive este domingo a través del sistema de emisoras Atalaya, el antes, durante y después del compromiso entre Melec Independiente, Independiente Melec, usted lo vive a través de la onda 680 AM en su diario. Estamos listos ya con nuestro siguiente invitado, el economista Jorge Ayala Romero, que está de manera presencial acá en los estudios de la radio, mi querido Alcides Montilla. Ingeniero Mendoza también, que ya lo veo por allí también en el Zoom. Aquí estamos, aquí estamos. Ya vamos a, antes que nada, darle la bienvenida, ni más ni menos que al economista Jorge Ayala, como decía usted, en carne, presente, en flesh and bone, como dicen los británicos. Experto en el tema económico y por supuesto tributario, por su larga trayectoria en el SRI y luego como consultor privado de muy importantes empresas nacionales y transnacionales en esta área justamente que tiene que ver con la parte tributaria. Y lógicamente aprovechamos su conocimiento, además la cercanía, amistad que tenemos con Jorge, es pues hijo de nuestro queridísimo Julio Osvaldo Ayala Serra. Así que, Jorge, bienvenido, antes que nada. Gracias, Andrés, gracias, Alcides. Buenos días. Hola. A la audiencia. Un gran saludo para ustedes y un placer estar aquí en la radio, ¿no? Igualmente, el placer es nuestro. Vamos a ir con Alcides Ezequiel Montilla, pero antes, una sola inquietud tengo, Jorge, no en la parte tributaria, sino económica. El tema del crecimiento de Ecuador en este año, que se dice que será el 3%, ¿es el que se había previsto o está por debajo de las expectativas? No, es el que se había previsto, Andrés. En realidad no ha habido muchos ajustes. Quizás si el precio del petróleo se mantiene en los niveles que está actualmente, podría hacerse alguna modificación en cuanto a la previsión para el siguiente ejercicio, pero entiendo que es una proyección conservadora, es una proyección tomando en cuenta que va a ser un año difícil. Lógicamente no se está tomando en consideración cualquier nuevo impacto que podría tener una nueva ola del COVID en la economía. Las previsiones que se han hecho son tomando en consideración algunos escenarios. Habría que ver si ya el escenario se modifica un poco con el tema de las reformas tributarias aprobadas, porque cuando se hizo la proyección del crecimiento económico para el 2022 no estaba todavía la reforma tributaria aprobada y las implicaciones e impactos que esa reforma podrían tener desde el punto de vista de, lógicamente, el aprobar una reforma tributaria de este tipo dentro de los aspectos positivos genera una disminución del riesgo país. Esa disminución del riesgo país evidentemente le da mayores posibilidades al gobierno de acceder a mercados financieros y eso evidentemente podría traer algún tipo de flexibilidad en el tema de los pagos de intereses en el tema presupuestario, ¿no? Es decir, habría que evaluar el tema del impacto de la reforma tributaria en las proyecciones económicas del 2022, pero de manera general creo que no va a haber un cambio tan significativo en términos del crecimiento económico para el siguiente año. Debería ser un año de ajuste en el tema de las variables fiscales, un año de recuperación para algunos sectores golpeados por el tema de la pandemia, y todo va a depender en gran medida de la posibilidad, creo yo, de que el crecimiento sea un poco mayor, de las posibilidades de inversión extranjera directa que pudiese llegar al Ecuador para generar nuevos recursos y que eso expanda un poco la demanda en el Ecuador, ¿no? Jorge, lo que tiene que ver al 3% de crecimiento es en relación al 2020, que obviamente pues hubo una contracción brutal en Ecuador y en todo el mundo por el asunto de la pandemia del COVID. El 2021, ¿no? Acuérdate que vamos a llegar al 2022, perdón. Ya, pero la comparación, pregunto, es de este crecimiento, no es en relación al 2019. No, es al 2020, lógicamente. Es al 2020. Sí. O sea que sí, haciendo matemáticas, ¿cuánto
¿Cuál fue la contracción, el decremento, el crecimiento durante el 2019 por la pandemia? El 7%. Nosotros llegamos a una tasa de caída del PIB de 7%. Es decir, es una caída brutal, ¿no? Brutal. Y el Ecuador, solo comparado quizás con la crisis del 99. Entonces, sí es una caída brutal de la economía del país. Este año 2021 el PIB ha crecido poco y se espera que el próximo año haya un crecimiento un poco mayor y logremos salir un poco del estancamiento en el que nos habíamos encontrado. El año anterior inclusive tuvimos un tema de deflación, es decir, cerramos con precios muy bajos. La idea es que este año la economía se reactive un poco y para eso, como te decía, es importantísimo el tema de que el sistema financiero se consolide a través del otorgamiento de créditos al sector productivo. Si el gobierno logra estructurar estos créditos a bajas tasas de interés para que las empresas tengan cómo producir y tener liquidez, pues va a ser muy importante para que la economía se vuelva a reactivar, ¿no? O sea que en relación al 2019, bajamos en el 2020 por la pandemia, repito, el 7%. Si este año hemos crecido, se va a crecer el 3%, sigue habiendo, pues la economía sigue estando en negativo en relación al 2019. ¿Se lo puede decir así? Sí, es decir, si tú te comparas hasta antes de la pandemia, evidentemente Ecuador tendría que hacer un esfuerzo mucho más grande para poder recuperar esa caída del 7% que tuvo. Es decir, es como que tú bajes 5 escalones, caíste 5 escalones y subes 1. Ha subido, pero no ha subido a una tasa tal que te permita llegar al 5º escalón, ¿no? Es decir, para que logres llegar a un 5º escalón que estabas antes de la caída, tendrías que crecer mucho más de lo que estás creciendo actualmente, ¿no? Sin embargo, es un buen escenario el que logres al menos tener el crecimiento que va a tener la región. No nos olvidemos que el crecimiento del Ecuador está muy supeditado. Ecuador es un país exportador de commodities, de materias primas, y ese crecimiento obedece en gran medida, Andrés y Alcides, a shocks externos de la economía que no controlamos. En gran medida el precio del petróleo, que es una variable que por lo pronto pinta bien para el año 2022, y también de otras variables como el precio de los commodities, como el camarón, el banano, que son nuestros productos principales y que nos podrían ayudar a que el crecimiento sea un poco mayor, ¿no? Todo va a depender de cómo esté la demanda en los países que son nuestros principales compradores y cuánto puede hacer el gobierno para abrir nuevos mercados en el 2022, ¿no? Muy bien, vamos ahora sí con las preguntas del licenciado Alcides Montilla a las 9 de la mañana, ya con 38 minutos. 8:38 en Galápagos, Alcidito. Gracias. Jorge, yo no sé si esta ley orgánica de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, que para efectos de reducir palabras la llamaremos ley tributaria, que fue ya inscrita en el registro oficial y tras entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley, es la más polémica, la más debatida, la más cuestionada, no solamente por el contenido fue aprobada en la Asamblea y de la manera como ha sido cuestionada, porque por un lado se quiere crear un proyecto de ley que derogue esta ley orgánica, y por el otro se quiere buscar la inconstitucionalidad de la ley en la Corte Constitucional. Hay mucha polémica, hay muchas dudas, Jorge. La gente no sabe qué hacer porque unos dicen que todavía no está vigente, otros dicen que ya que empezó el 1 de diciembre. ¿Cuáles son las dudas que hay que aclarar y cuáles son los cuestionamientos que usted tiene, Jorge, respecto a esta ley? Sí, Alcides, muy buena inquietud. En realidad, como antecedente, lógicamente, la aprobación de esta ley vino precedida de un ambiente político enrarecido, caldeado, difícil. En realidad, tanto así que no hubo posibilidades de que la ley se discuta y se debata de la forma que debió ser debatida. Ni siquiera a nivel de socialización hacia otros sectores que no sea la Asamblea llegó a producir un debate importante, y en esa línea creo yo que la coyuntura política marca la posibilidad de que esta ley haya estado precedida, como tú dices, de un ambiente previo
no normal, y que su aprobación aún en los actuales momentos nos deje cierta incertidumbre sobre su aplicación a futuro. Más allá de que al día de hoy la ley está vigente y como está vigente fue publicada en el registro oficial, hay una máxima en derecho que establece que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y en esa medida, pues, si la ley está aprobada y publicada en el registro oficial, el Código Tributario establece que una vez que la ley esté publicada en el registro oficial, está vigente. En esa línea, al día de hoy, la ley es de aplicación general para toda la ciudadanía. Yo te diría que si mirásemos la coyuntura en la cual, ya no la parte de la coyuntura política también, por la que fue aprobada esta ley, creo que es necesario que nos remontemos un poco a lo que pasó en Colombia. Creo que lo que pasó en Colombia, no sé si lo recuerdas, Alcides. Claro, que hubo violencia, muerte y tantas. Así es. Y creo que esa coyuntura, más la poca capacidad del gobierno en la parte política de generar consensos en la Asamblea por la conformación y estructura de la Asamblea, marcó la forma como se dio la reforma tributaria. Está claro que el gobierno necesitaba recursos para poder equilibrar el balance fiscal. Está claro que había que buscar la forma de que esos recursos lleguen a través de la reforma tributaria. Creo que la reforma, como objetivo primario, es recaudatoria, cumple con ese objetivo, aunque yo creo e insisto que quizás la forma en la que llegó o la que se consiguió ese objetivo recaudatorio no es el correcto. Yo venía sosteniendo, y si tú lo recuerdas, Alcides, el ministro Cueva en algún momento dijo una frase polémica en alguna entrevista en televisión que generó mucha... del salario de $500. Así es, que decía que a partir de $500 la gente ya era rica, y creo que se descontextualizó lo que él quiso decir o no lo dijo adecuadamente, pero lo importante de esa afirmación, Alcides, es que había que generar en el Ecuador una ampliación de la base de contribuyentes que no se dio. ¿Qué quiero decir con esto de ampliación de la base de contribuyentes? Hoy en día, un porcentaje muy pequeño de la población es el que siempre paga el impuesto a la renta. Porque tal como está estructurado el impuesto a la renta al día de hoy, y con la reforma inclusive, por debajo de los $24.000 nadie paga impuesto a la renta. Es decir, si tú ganas menos de $2.000 en el Ecuador, no pagas impuesto a la renta. Y mi posición particular en este punto era que así sea que ganes $500, que es lo que quiso decir el ministro, debes también contribuir al Estado, lógicamente en función de tu sueldo. Es como cuando un hijo tuyo empieza a trabajar y tú le dices, hijo, como tú estás recién empezando y estás ganando muy poco, solo vas a pagar la luz o el agua, pero vas a pagar algo. ¿Qué generas con eso, Alcides? ¿Qué generas con eso? Una corresponsabilidad y un ejercicio de responsabilidad de tu hijo que le va a poder permitir inclusive exigir y opinar en la casa. Oiga, ¿y usted cuánto le hubiese puesto de impuesto a esos que ganaban o que ganan $500? ¿Cuánto más o menos? Imagínate, Alcides, $10 al año. ¿No le parece muy poco, oiga? Sí, puede ser poco, pero es un ejercicio, Alcides, que va construyendo ciudadanía. Yo me acuerdo en algún momento que doña Elsa de Mena puso una frase en el SRI y que era bastante obvia. Los impuestos son el precio que hay que pagar por vivir en sociedad. Y un poco yo lo que establezco es que indiferentemente de la cantidad del impuesto, es importante que en el Ecuador haya ese debate de que todo el mundo debe contribuir con el impuesto a la renta. Es decir, que todo el mundo en el Ecuador, por más allá de que ganes poco o mucho, de esa forma no se va a sentir que son los mismos de siempre los que tienen que apuntalar un Estado bajo el concepto de que son los que más ganan y los que más tienen, que es verdad, y hay que hacer que la reforma tributaria sea progresiva, pero todos debemos contribuir. Eso va a permitir que el ciudadano de a pie, el que gana mucho menos, esté en capacidad de exigir, pues, Alcides. Si tú no contribuyes, ¿cómo exiges? Jorge, y tal como está la ley aprobada, ¿verdad? Usted, después de los $2.000 que gane por mes, deberá pagar $28 mensuales, o sea, $336 al año. Es mucho. Sí, Alcides. A ver, vamos a aclarar ese tema porque ayer conversaba en otro medio de comunicación y le decía que
cuando uno escucha a los medios de comunicación hablar de cuánto vas a pagar de impuesto hoy en día cuando ganas 2.000 o 3.000 dólares, todos los medios tienen cifras distintas. Ningún medio coincide con la cifra. Eso te habla de dos cosas. Uno, de la complejidad de esta reforma tributaria. Es decir, yo vengo sosteniendo que quizás uno de los puntos más bajos de la reforma es que el gobierno tuvo la posibilidad de simplificar la norma tributaria, hacerla mucho más sencilla y mucho más fácil de aplicar. Y sin embargo, creo yo que esta reforma tributaria, al menos en impuesto a la renta, dista mucho de ser simple y sencilla. Se vuelve cada vez más compleja. La prueba de ello, justamente que tú decías 380 dólares. Ayer escuchaba en otro medio que decían 400. Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú quieres calcular cuál va a ser tu impuesto a la renta con la nueva reforma, tienes que tomar algunos parámetros. Uno de ellos es si estás en relación de dependencia o no lo estás. Si estás en relación de dependencia, a tu ingreso tienes que restarle el aporte personal al IES, que es de 9.45. ¿Ok? Eso va a hacer que la proyección de tu impuesto varíe si estás en libre ejercicio o si estás en relación de dependencia. Luego tendrías que tomar en consideración la aplicación de los gastos personales. Si tú estás en relación de dependencia, ¿qué va a pasar? Que a la hora de calcular el monto máximo de tus gastos personales, tienes que tomar en consideración también los beneficios sociales que recibes, que eso está en parte de la reforma tributaria. Es decir, para calcular a cuánto tú puedes llegar de porcentaje de deducción de tus gastos personales, tienes que tomar en consideración tus ingresos brutos anuales, y en esos ingresos brutos anuales sumar tu 13º, tu 14º y todos los beneficios que recibes el empleador. Oiga, Jorge, ¿y cómo quedaría entonces? Si es que, según esta ley, los que ganan 2.000 dólares pagarían 28 dólares mensuales de impuestos, ¿verdad? ¿Cuánto quedaría entonces haciendo la reestructuración que usted está explicando? Sí, más o menos saldría como 400 y pico de dólares al CIDE si ganas más o menos 2.000 dólares. Y lo que es importante es que antes no pagabas nada, ¿no? Es decir, porque si tú tomas en consideración lo que pasaba en el 2021... Se pagaba, oiga. No, porque tenías una... Es que ahí viene el argumento. Si tú tienes 11.000 dólares de fracción básica desgravada en el año, que es por debajo de eso no pagabas nada, y le sumas los 14.000 dólares de gastos personales, terminabas no pagando por 25.000 dólares. Es decir, si tú a tu ingreso, la tarifa mínima decía que tú pagabas impuesto a la renta por encima de 11.000 dólares. Eso dice hoy en día la ley. ¿Sí? Pero si tú llegabas a una utilidad a una renta de 11.000 dólares y le restabas los gastos personales que eran 14.000, no tenías renta, terminabas no pagando nada. ¿Qué hizo el gobierno para hacer que mucha gente pague? Limitó los gastos personales. Hoy en día los gastos personales están limitados. Y déjame decirte algo, Alcides. Las deducciones, dices tú, Jorge. Las deducciones por gastos personales. Oye, sí. Eso es muy peligroso, ¿ah? Sí, de hecho yo fui el creador en el año que se estableció esta norma. Yo fui el que incorporó en la norma el tema de los gastos personales en el Ecuador. Y es decir, tengo la fuente de primera mano de lo que... O sea que la sabes. Los gastos personales, que son las deducciones. Sí, exactamente, Claro. exactamente. ¿Y cuál era la idea de estas deducciones? La idea es que le incorpores algo de subjetividad al impuesto a la renta, porque no es lo mismo una persona que tiene 3, 4 hijos a una persona soltera, aunque ganen lo mismo. Si yo gano 2.000 dólares mensuales y alguien soltero gana 2.000 dólares mensuales, la capacidad económica no va a ser la misma, porque yo tengo gastos en educación de mis hijos que el soltero no los tiene, tengo gastos en salud de mis hijos que los solteros no los tienen, tengo gastos en alimentación que no los tienen, y un poco la idea de incorporar estos gastos personales. Así es. Ese es el licenciado Ayala. Ese es alguien soltero como licenciado Ayala, efectivamente. Entonces, en esa línea tenía una doble intención. Primero eso, y segundo, que motivaba a la gente al requerir facturas. Hoy en día, mi ejercicio inicial, cuando yo propuse esta reforma de gastos personales en el Ecuador, era que no haya ningún tipo de límite. Esto es una falta de visión que ojalá que algún día le entiendan quienes hacen reforma tributaria. Te pongo un ejemplo, Alcides. Si tú te compras un terno Armani de 20.000 dólares, la pregunta es, ¿te lo puedes deducir de tu impuesto? Tú vas a decir, bueno, un terno Armani. No me importa. Al final del día, si tú te deduces 20.000 dólares... ropa, oiga, sí se puede. No importa. ¿Sabes cuál es la ventaja? Que alguien va a tener que declarar esos 20.000 dólares como ingreso. El Estado no pierde. Porque lo que para ti es gasto,
bien, con una visión aunque integral. sea suntuario. Aunque sea lo que sea, para otro es ingreso. Okay. Entonces, a mí no me importa que alguien se deduzca lo que quiera deducirse en su impuesto a la renta. Si mañana te haces una liposucción o una manga gástrica o un bypass, no importa, dedúcelo, porque al final del día, ese médico que te hizo su operación, al no pedirle factura, no lo va a declarar. Al no ser un gasto, tú no tienes ni siquiera intención de pedirle que es más, le puedes hasta pagar en efectivo y no entra ni siquiera el sistema financiero como para control. Oiga, ese es el peligro, pues, Jorge. La cultura de exigir que se entreguen papeletas de facturas, pues, ¿no? Es el peligro. Mira, yo le sugerí al grupo que hacía la reforma tributaria del gobierno y se lo sugerí. Tuvimos unas conversaciones con gente muy, muy importante del gobierno, Guillermo Lazo, a gente a quien aprecio y considero de mucha valía y de una capacidad intelectual muy buena. Le sugerí que traten de desligar esta reforma tributaria de mis buenos amigos del SRI. ¿Y por qué te digo esto? Porque haber trabajado 15 años me da la pauta y me da la posibilidad de saber qué es lo que busca la gente del SRI cuando hace una reforma tributaria. Busca recaudación, pero busca recaudación en el corto plazo. Entonces yo le decía que cuando tú miras esto de manera integral, a ti no debería preocuparte la pérdida de recaudación por los gastos personales. Porque lo que va a ser gasto para una persona, como te decía, va a ser ingreso para otra. Y va a permitir formalizar a la economía y va a permitir formalizar a ciertos sectores que hoy en día no pagan nada de impuesto a la renta. Yo siempre pongo un ejemplo. Un abogado que trabaja en divorcios. ¿Quién le pide factura? ¿Para qué te sirve una factura de un abogado que trabaja en divorcios? Hoy en día no la puedes descontar de ninguna forma. No se puede. No se puede. Ese abogado en divorcios prácticamente dice, págueme en efectivo y le hago descuento. ¿Por qué no se puede? Porque en realidad no hay ninguna forma. Eso no es un gasto para generar un ingreso en la actividad económica y tampoco está considerado un gasto personal. Ok. Porque los gastos personales son en salud, en educación, en vivienda, en vestimenta. Entonces, no lo puedes incorporar en ningún lado. Entonces, en realidad, un cirujano estético que hace cirugías estéticas, no por enfermedad, sino cirugías estéticas, ese gasto te sirve. No lo puedes deducir. Por tanto, nadie le pide facturas al cirujano estético. Hay una economía escondida, Alcides, Andrés, que la intención de los gastos personales era poder formalizarla. Yo recuerdo en algún momento también en ese proyecto que le hicimos a Correa, que como te decía inicialmente fui el creador, luego participó muchísima más gente, se también trabajó el tema de la lotería fiscal. No sé si ustedes se acuerdan que en el Ecuador hubo un concepto de lotería fiscal que ya no se escucha. Sin embargo, el concepto de la lotería fiscal era que la gente pida facturas para poder formalizar la economía. No era para ganar un sorteo, sino para formalizar la economía. Era de incentivo también, ¿no? Así es, y que salgan muchos sectores que hoy en día están escondidos. Entonces, en realidad creo yo que se perdió una oportunidad histórica para ampliar la base de contribuyentes. Entiendo muy bien que el contexto político no es el adecuado. Yo, como te decía, lo que pasó en Colombia generó mucho susto en las autoridades económicas de que se replique por sectores que estaban agazapados esperando una oportunidad para buscar impacto político, réditos políticos. Entonces, creo que el gobierno fue bastante conservador en cuanto a la posibilidad de una reforma tributaria más amplia, y ese conservadurismo terminó afectando. Cuando nosotros miramos una gráfica, que es lo que tú preguntabas, Alcides, el crecimiento más importante en cuanto a aumento de la carga fiscal lo tiene la clase media. Entonces, a la clase media sí le va a tocar hoy en día un impacto bastante fuerte. A quien gana por encima de $1,800, $2,000, va a tener que pagar un impuesto a la renta que antes no pagaba, y evidentemente eso va a traer un resentimiento de la clase media. También es cierto que la clase alta también sufre un incremento porcentual importante en su carga fiscal, pasa de 35 al 37%. Yo no lo veo adecuado. No creo que ese sea el mecanismo de generar mayor eficiencia recaudatoria. Ya hoy en día hay una brecha entre la tasa de impuesto a la renta de sociedades y la de personas naturales del 12%. ¿Qué quiere decir esto, Alcides? Que imagínate que tú eres un abogado, y siempre me le cargo a mis amigos abogados, imagínate que tú eres un abogado que ganas $50,000 mensuales o $100,000, un buen abogado, un abogado de éxito. ¿Qué vas a preferir? Mensuales, que puede, sí, que se puede darse, ¿no? Existe, como te decía. ¿Qué vas a preferir? ¿Quedarte como persona natural o crear una compañía? Crear una compañía, porque como compañía pagas el 25% y como persona natural vas a pagar el 37%. Entonces, en realidad, esa distorsión que hay hoy en día en la tarifa de sociedades y de personas naturales
es un exabrupto que creo que en algún momento se tenía que corregir. Lamentablemente, como te digo, no hubo mayores correcciones a la norma tributaria y creo que, te pongo otro ejemplo, que me parece que hay ciertos objetivos del gobierno que no guardan concordancia entre sí. Yo aplaudo, por ejemplo, el hecho de que se apruebe una ley, que esto es interesantísimo, para repatriar capitales, para que la gente que tiene activos en el exterior los declare. Me parece sumamente interesante y sumamente importante. ¿Perdón? ¿Está en la ley eso? Está en la ley, sí. Hay una ley que te dice, si usted trae sus activos que están en el exterior, usted los puede transparentar si nunca los declaró, si por algún motivo los tenía obviados en el extranjero. Hay muchísima gente que tiene inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, que están a nombre de estructuras opacas en Estados Unidos y que están asustados porque hay una ley que se aprobó que es intercambio de información con Estados Unidos. Entonces, es una oportunidad de oro para transparentar esos patrimonios y decir, me equivoqué, perdón, ahora sí los voy a declarar. Allá. Sin embargo, lo preocupante de esto y lo incoherente es que por un lado quiero estimular a que la gente transparente patrimonios que están en el exterior y por otro le pongo un impuesto al patrimonio, una contribución solidaria a los patrimonios locales. Entonces, claro, ¿quién va? Como que no hay mucha coherencia entre sí. Quiero estimular a que repatríes y te digo, pero si repatrías cada vez que hay un problema en Ecuador, yo me voy a cobrar parte de tu patrimonio para... O sea, ahí no tiene coherencia. No tiene coherencia. coherencia. O sea, el hecho es tráelos que te estoy dando este estímulo, ¿no? Pero en la misma ley, en el mismo cuerpo legal, le pones un impuesto al patrimonio, ¿no? Entonces, en realidad creo yo que esta contribución solidaria al patrimonio también tiene algunas aristas. Yo creo que el momento sí daba para una contribución al patrimonio. Lamentablemente, como te digo, el gobierno debió buscar otras alternativas para reducir el déficit fiscal. No hay nada de gasto público todavía, entiendo que eso es un poco más complejo, pero en la parte tributaria, por ejemplo, creo que se trabajó bastante bien en el tema de exoneraciones, se eliminaron un montón de exoneraciones que no servían para nada, pero faltó muchísimo de discutir en cuanto a gasto tributario. Yo no creo, por ejemplo, que cuando tú le das o le dices a la gente, y esto me acuerdo haberlo discutido de manera muy agresiva en el gobierno de Correa, porque no sé si ustedes recuerdan que el gobierno de Correa prometió en campaña que iba a reducir el IVA. Una propuesta de campaña era reducir el IVA. Claro. Y entonces lo dijo y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque lo logramos convencer al final de que no era lo técnicamente más adecuado. Si tú tienes un producto que vale 100 y le cobras 12% de IVA, el producto vale 112. Si tú le dices a la gente, ya no va a haber IVA, el empresario va a seguir cobrando 112, que era el precio final del producto. Claro, al final del día el producto no va a bajar. ¿Y por qué no va a bajar, Alcides, Andrés? Porque en realidad el empresario en el Ecuador, en la mayoría de sectores, son sectores oligopólicos, donde tienen una demanda cautiva y no les interesa bajar el precio. No les interesa. Entonces, o sea, perdón que lo interrumpa, sí, por favor. Y para poner un ejemplo, en las farmacias hay 2 cadenas de farmacias. En los supermercados hay 3, 4 máximo, pero 2 son los principales, ¿no? Hay un tercero que también es fuerte, que ha crecido mucho, Vestía, pero son sectores, y así vamos en varias cosas. Materias primas de consumo de alimentos, el azúcar, el aceite. Oligopolio. Entonces, en realidad, no les interesa bajar mucho. Cuando el gobierno reduce el IVA, pensando en que eso va a ayudar al consumidor final, al final del día no termina pasando eso. Lo que está haciendo es que el empresario tenga una utilidad mucho más grande, porque el precio, tendría que tener un control muy estricto sobre los precios. Ahora que bajó, por ejemplo, yo escuchaba la publicidad de que bajó el IVA a las toallas sanitarias y le puso tarifa 0 de IVA a las mascarillas y al alcohol de 70% de contenido. La pregunta es si eso va a lograr su objetivo de hacer que los precios de las mascarillas y del alcohol bajen. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, porque la gente va a seguir cobrando lo mismo. La gente va a seguir cobrando lo mismo. Es decir, el empresario que ya está acostumbrado a un precio y está etiquetado y está vendiéndolo bien y no le baja el consumo, va a seguir. ¿Por qué te digo esto? Es lo mismo, solo que no más IVA. Así o más la rentabilidad de ese 12%, exacto. Porque al final del día es un producto que no es suntuario, es un producto que no tiene sustituto. Pues tú dices, a ver, o compro alcohol o compro alcohol. O compro mascarilla o compro mascarilla. ¿Con qué podrías reemplazar la mascarilla? No hay. Por tanto, vas a tener que comprar la mascarilla. Si el precio, cuando tú tienes un producto sustituto cercano, tú dices, no, tienes el precio alto, me voy a comprar el otro. En este caso no. Entonces,
Creo que ahí hubo cierta ligereza ligereza o quizás cálculo político en tocar estos temas, pero desconocimiento al fin del tema técnico, porque cuando los precios en ciertos sectores son inflexibles a la baja y una bajada del IVA no baja el precio del producto. En esa línea creo que también hay una equivocación por ahí garrafal. Como aspectos positivos, el tema de la eliminación del impuesto a la herencia, me parece muy bueno, Yo en eso tengo hace mucho tiempo que ese es uno de los problemas que hace que mucho empresario tenga estructuras en Panamá o en Estados Unidos, generalmente trust o fundaciones de interés privado, que sirven para que cuando fallece el dueño de la compañía, no se quede el Estado con un 35%, que es lo que pasa actualmente con el de patrimonio, ¿no? Entonces, me parece válido que se elimine el impuesto a las herencias como mecanismo de generar un poco de repatriación de capitales y de que la gente evite sacar patrimonios al exterior para evitar ese pago innecesario del impuesto a las herencias, ¿no? Solamente, Alcidito, tengo una inquietud aquí que le quiero transmitir de un amigo común. Me pide que sea anónimo, pero la inquietud me parece válida. Y dice, mi pregunta, ¿qué es el patrimonio sino el origen de una herencia futura? Es su causa. En el caso del patrimonio es quizá peor, puesto que su impuesto no sería sino el anticipo de los flujos de una herencia futura. Sí, a ver, sí. Para que lo entienda, es una pregunta bastante técnica. Déjame reflejarla para que la gente un poco, toda la audiencia la pueda entender. Cuando tu patrimonio, ¿cómo se va generando? Es la suma de tus utilidades año a año. Cada vez que tú tienes una utilidad, tú vas acumulando patrimonio. El patrimonio no es más que la suma de todo lo que has venido generando en el tiempo, ¿no? Si tuviste una utilidad este año, te compraste una casita. Otra utilidad más, te compraste un carro. O sea, tienes muebles y muebles. Así es, vas generando patrimonio. Si estás mucho mejor, te compraste acciones de una compañía o creaste una compañía y vas generando un patrimonio. Ese patrimonio, ese patrimonio viene originado de utilidades que ya pagaron impuesto a la renta. Por tanto, mucha gente dice que si ya pagaste impuesto a la renta, ¿para qué vas a pagar un impuesto al patrimonio? Si lo que dio origen a ese patrimonio ya lo pagó, ¿no? Es cierto, y hay una doble tributación cuando tú grabas la renta y el patrimonio. En muchos países del mundo se está aboliendo ya estos impuestos al patrimonio justamente por el efecto perverso que causa de que mucha gente ya pagó renta y le cobras el patrimonio. Lo que dice el oyente es bastante cierto. Si ya pagaste un impuesto a la renta y vas a pagar un impuesto al patrimonio y encima cuando tú ese patrimonio lo cedas a un tercero, ese tercero va a tener que pagar un impuesto a las herencias, estás grabando en varias ocasiones la tenencia del mismo activo, del mismo patrimonio. Entonces, un poco bajo esa premisa, yo considero que es ineficiente el tema de generar impuestos al patrimonio y el impuesto a la herencia, porque primero en el impuesto a la herencia vas a esperar a que se tenga que morir alguien para cobrarlo y no puedes ajustar tu expectativa recaudatoria o tu plan de recaudación a que alguien se muera. Entonces, en realidad es ineficiente desde el punto de vista económico que tengas un impuesto a las herencias. Desde ese punto de vista, bastante válido que el gobierno lo haya eliminado. Y creo que también es válida la repatriación de capitales. Me parece sumamente interesante también en el Código Tributario el tema del arbitraje, de que nos lleven al arbitraje en temas de litigios con el Servicio de Rentas Internas o con aduanas o con los municipios. O sea, ya no ante lo contencioso. Ya no tienes que ir necesariamente al Tribunal Fiscal, puedes agotar esta instancia que también me parece súper positiva de que trates de evitar gastos asociados a litigios. Acuérdense que hoy en día tienes que caucionar, inclusive si vas a litigar con el Estado en un 10%. Entonces, en realidad creo que hay aspectos positivos en la reforma, pero sí mi sinsabor, que quizás no es el de todos, porque yo manejo reformas tributarias, he manejado conceptos tributarios, es que se perdió una oportunidad ahora para simplificar el tema tributario, para discutir aspectos mucho más interesantes como el gravamen a los dividendos, por ejemplo, que hoy en día existe y que en un gobierno de corte neoliberal podía haber sido quizás discutido. Se está gravando la enajenación ocasional de inmuebles en sociedades. Si mañana Atalaya quiere vender estas oficinas, tendría que pagar un impuesto a la renta por eso. Aquí lo alquilamos realmente. Claro, pero imaginémonos que fuera nuestro. Que fuera suyo y mañana quieres vender ese inmueble, vas a tener que pagar un impuesto a la renta por esa venta. Hoy en día está exenta si es ocasional, porque tú no te dedicas a la venta de inmuebles, es un activo de la compañía. Ok, en este caso, ¿cuántas veces? Sí. Porque te acuerdas que había antes eso, que si la primera vez... Sí, si es ocasional, lo que la norma dice es que si es ocasional es que si no es tu giro ordinario del negocio. Si tu giro ordinario no es vender inmuebles y tú vendes un activo de tu compañía que es un inmueble, eso es ocasional, ¿no? Lógicamente el tema de ocasionalidad, si ya pasa de 2 veces al año, deja de ser ocasional.
Entonces, pero creo que ese tema no es dable, no me parece muy positivo, y en realidad, como te decía, recaudatoriamente va a lograr el efecto, creo yo, de los 1.900 millones que está buscando el gobierno en los 2 años, pero lamentablemente creo que se perdió, como te decía, una oportunidad de oro para lograr una reforma mucho más estructurada, que golpee los cimientos de la economía del Ecuador, y entiendo que la idea es no hacer más reformas, porque lo que el empresario busca es certidumbre, es seguridad jurídica, es de que no le estés cambiando las reglas del juego a cada momento, pero creo que lamentablemente al tratar de hacer una reforma integral faltó muchísimo espacio de discusión y muchísimas cosas que se pudieron incorporar, ¿no? Alcidito, permítame hacer 2 preguntas. Sí, antes de que usted continúe, cuando sean ya las 10:05. Acá está adelantado el reloj, yo estaba ya preocupado. Usted tiene 10:05, ¿no? Yo también tengo 10:05. Ah, ya, que acá veo que dice 10. Sí, ¿no? Adelantado, ya. Adelantado. Bueno, Jorge, hay la parte que más nos preocupa a la enorme mayoría, que es la de que decía Alcides, las deducciones que bajan de una manera realmente fuerte, y lógicamente lo otro de las personas que ganan desde $2.000, ¿no? Yo he calculado que por encima de 1.800 vas a empezar a pagar impuestos a la renta. Ya, y la ley no fija un piso. Sí, pero te decía, ese piso va a estar en función de si eres en relación de dependencia o no lo eres. Ok, o si eres un profesional. Así es. Si eres en relación de dependencia, tendrías que poder descontar tu aporte personal al IES, que es un gasto que no lo tiene quien trabaja en libre ejercicio. Pero sí, por encima de 1.800 o $2.000 ya empiezas a pagar impuesto a la renta. Entonces, lógicamente, en proporciones que quizás antes no pagabas, y eso aumenta la carga fiscal de manera importante. Entonces, sí hay un impacto importante. Hay un impacto importante. Ya, dentro de eso, mi pregunta era, veo que unos especialistas que hacen comentarios, dicen, el 80% gana mucho menos que 2.000. Ok, el 20% de la población, si hay 16 millones, calculemos de habitantes, son 3.200.000 ecuatorianos. O sea, claro, estamos hablando de una cantidad que no es despreciable. Sí, pues, ¿no? Sí, lo que pasa es que tú no trabajas con la cantidad de población para calcular quién paga, sino con la población económicamente activa. La PEA, sí, que es mucho menor. Pero, ¿cuál es la PEA del Ecuador? Sí, tú terminas diciendo que de la economía hay un 40-30% que está formalmente trabajando. Entonces, ¿qué hablamos? De unos 7 millones. 8 millones de personas. O sea, el 20% es 1.400.000. Sí, estás golpeando. O sea, definitivamente, claro, lo que terminas diciendo es que lo que decía el ministro es que y la gente que está defendiendo la reforma es que hay un 3.5% de esa población que se ve realmente afectada. Yo creo que es un poco más, porque lógicamente tienes que tomar en consideración a todos los perceptores de la familia y el ingreso. Es una familia, si lo miras como unidad familiar, en la familia hay 3 perceptores de ingresos, papá, mamá y quizás un hijo mayor, y en esa línea el impacto es un poquito más fuerte, ¿no? Pero más allá de ello, creo yo que se debió tratar de ampliar más la base de contribución, que gente que gane $1.000, que creo que está en capacidad de contribuir. Tú dices, bueno, si alguien gana $1.000, ¿cuánto puede aportar al Estado? No sé, pues ponle $50 al año, ponle 40, 30. Eso había que discutir. Lamentablemente, el tema del cálculo político pesa mucho más en esto que la parte técnica y la parte... Es que yo siempre pongo el ejemplo de la familia, ¿no? A tu hijo empieza a ganar el básico, ¿y qué le dices? A ver, papá, ya empezó a ganar el básico, págueme la luz. Claro. Págueme el agua. Págueme el agua. Págueme el teléfono. Sí. Ponga aquí algo. Algo, aunque sea referencial, pero pague algo. Mañana, ¿con qué cara exigimos si no pagamos nada? Porque claro, no dice, es que yo pago IVA. La mayoría de productos de consumo de la canasta básica están con tarifa 0 de IVA. Entonces, el que gana muy poco, que generalmente consume con su canasta básica, no paga impuesto a la renta porque casi todos los productos, ni tampoco paga IVA porque casi todos los productos de canasta básica están con tarifa 0 de IVA. Entonces, entiendo. Jorge, un tocayo tuyo nos pregunta, favor preguntarle al tocayo sobre la doble tributación a los que son residentes en Estados Unidos. ¿Tiene alguna afectación adicional con esta nueva ley tributaria? Sí, a ver, el concepto de residencia fiscal se cambia en el Ecuador, se modifica. En realidad, para que tú tributes en el Ecuador, tienes que permanecer cierto tiempo en el Ecuador.
Para el que es nacido en Estados Unidos, en Gringolandia, la cosa cambia. La cosa cambia. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que tienen doble nacionalidad con Estados Unidos. En Estados Unidos hay un concepto que es un concepto, no sé si ustedes han visto las películas de acción gringas, y te está persiguiendo un bombardero, un lanzamisiles, y tú llegas a la embajada de Estados Unidos y todo acabó. Es decir, quedas como protegido de cualquier problema cuando llegas a la embajada americana. Detrás de esa ficción hay un concepto clave, que es que Estados Unidos como Estado, como gobierno, te protege en cualquier país del mundo en el que estés. Y esa protección cuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que indistintamente donde tú vivas, si eres americano, tienes que pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces, justamente hace una semana conversaba con un socio de un estudio jurídico americano muy grande, uno de los más grandes de Estados Unidos, y me decía, sí, y me decía, Jorge, hay muchísimo padre que lleva a sus padres que hacen que su esposa dé a luz en Estados Unidos para que su hijo tenga ciudadanía americana. Sí, es verdad. Pero se olvidan que detrás de esa ciudadanía americana también hay un tema de responsabilidad fiscal que no están cumpliendo. Y es que así sea que estén viviendo en Ecuador y que estén ganando dinero en Ecuador, tienen que declarar en Estados Unidos. Ahora, la pregunta que hace él es súper pertinente. Es pertinente. Porque yo establecí contigo yo no es por un tema de vanidad ni orgullo, sino que lo conozco, para decirte que lo conozco bastante bien. Había un artículo que decía que si tú ganabas rentas en otro país, tú esa renta en Ecuador las declarabas exentas. Hoy en día lo están cambiando, que también es contrario al objetivo de que repatries capitales. Si tú ganabas antes, tenías un inmueble arrendado en Estados Unidos, vamos a poner en Brickell, tenías una oficina arrendada y ganabas $10,000 mensuales por esa oficina, es decir, $120,000 al año. Si es que la arrendabas. Si es que la arrendabas. Y pagabas un 20% en Estados Unidos de impuestos sobre ese arrendamiento, tú esa renta en Ecuador la traías exenta, no tenías que pagar ya nada más. Hoy en día cambian. Si pagaste el 20% allá, acá vienes a pagar el 17% restante. Ah, ya. Entonces, en realidad sí hay una afectación. O sea, tienes que completar el 37. Tienes que completar el 37. Entonces, sí, lo que él dice, no hay un problema de doble tributación porque se corrige, pero sí hay un problema de afectación a quienes tienen rentas en el extranjero, que es un tema más técnico, pero que evidentemente es importante destacar. Dice su tocayo que muy didáctica la explicación, que gracias. El tiempo se nos vino encima. No sé, Alcidito, si usted quiera mandar ahí, como manda, cuando ya la campana suena, 2 jabs ahí. Ya el hombre igual los panas 2, 3 a veces. Uno solo. Ya. Oiga, Jorge, falta que el presidente dicte el reglamento, pues, de la ley. El reglamento que es básico para aclarar cantidades de dudas. Y yo no sé si de repente, con las cantidades de cuestionamientos que se hacen a esta ley, de repente le haga una que otra pequeña modificación para empatar el partido, ¿no le parece? Sí, válida la pregunta, Alcides. En realidad, vía reglamentaria, por tema de jerarquía de normas, no puede hacer ningún cambio trascendental, mejor dicho, en forma ni en contenido de la ley. Lo que puede es aclarar ciertos aspectos que quizás en la ley no estuvieron tan claros. Como esquema de aclaración, el reglamento es súper válido, y como esquema de puntualización y parametrización de muchas cosas también. Pero en realidad es poco probable que cambie algo. Más bien el tema, yo sí creo que hay ciertos conceptos que son complejos y que requieren aclaración y que requieren parametrización y que requieren quizás una explicación un poquito más detallada. Pero en realidad cambios, el único cambio que podríamos esperar es el que usted argumentó al inicio, que es la demanda de inconstitucionalidad, o que la Asamblea quiera derogar. Yo he escuchado a algunos juristas, yo lógicamente no soy abogado, pero entiendo del tema tributario. El único que tiene iniciativa legislativa iniciativa tributaria es el gobierno. Así que cualquier cambio que se pueda hacer a la ley tiene que venir primero precedido de un proyecto de reforma por el Ejecutivo y no por la Asamblea, ¿no? En esa línea creo que va a ser muy poco probable que podamos desembarcarnos de esta ley. Ya está, yo creo que ya está, y habrá que convivir con ella en los próximos años, ¿no? Muy bien, nos vamos a ir a la pausa. Jorge, queremos pedirte algo. Yo sé que tú donas tu valioso tiempo, eres también catedrático, así que por eso explicas también. A medida que vamos viendo más cosas, como ha preguntado Alcides, y como tú mismo dices, mira, este dato, este medio dice el del otro dice esto, porque en efecto hay cosas en los cálculos que no van saliendo todavía exactamente. No sé si la próxima semana podemos volver a final, jueves o viernes, volverte a molestar para ir viendo cómo
Encantado. ¿Qué otros temas, no? Te puedo traer inclusive una hojita de cálculo donde se puede ir viendo. Eso, y la ponemos en la pantalla de pronto, Alcidito, ¿qué le parece? Y podemos ir haciendo ejercicios de cuánto termina pagando alguien con determinado nivel de renta, ¿no? Sería extraordinario. Nos dedicamos solamente ese día a ese tema con Jorge. Correcto, porque es muy vital. Hay muchas más preguntas que hay que hacer del tema y la verdad es que para beneficio del ciudadano y el beneficio del radio oyente, que es el que está clamando en este momento porque muy poco sabe de la ley, pues, y le están cobrando cosas que no sabe si están en la ley o no están en la ley. Siempre hay que escuchar al experto. Claro, oiga, y a nivel personal, como bien dice el CIDES, ir donde el experto. Y como en este caso mucha gente lo llama a usted, a Ricardo, a mí me llaman colegas radiodifusores, gente del área de publicidad, que son empresarios, ¿no? Y dicen, oh, y tal cosa, vas a tener que pagar ahora tal cosa, vas a tener, o sea, te asustan. Sí, y uno enseguida dice, a ver, ¿es así o no es así? Entonces, yo creo que hay que en esto tener muchísima información. Y ojalá, yo sugeriría que la gente del SRI y del propio gobierno pudiera hacerlo de manera gratuita también, porque nosotros damos nuestro granito de arena, pero lo mejor de transparentar esta información es que no haya desinformación. Sí, es que en realidad si tú te pones a dar cuenta qué es lo que hace el gobierno y qué es lo que confunde, que a la hora de hacer el cálculo de cuánto terminas pagando, el gobierno toma en consideración lo que no el gasto personal máximo. Es que ese es también otro rubro. Tú dices, a ver, ¿cuánto tengo que pagar? La pregunta es, primero, ¿cuánto vas a tener de gastos personales en el año? Porque lógicamente el gobierno dice, no, es que en promedio la gente que gana hasta $2,000, su gasto personal promedio es este. Entonces, con ese gasto personal promedio calculas distinto el impuesto que si calcularas el tope máximo o el tope mínimo de gastos personales. Ok. Entonces, entiendo. O sea, eso hace una diferencia. Los escenarios varían porque vamos a decir un soltero que no tiene gastos personales, su impuesto a la renta va a ser, aunque gane lo mismo que otro, va a ser distinto a alguien que sí puede descontar gastos. Claro, porque no tiene los mismos rubros, no tiene educación, no tiene salud. Exacto. Entonces, en realidad, esos escenarios van haciendo que no se pueda decir hoy en día, si gano $2,000 pago tanto. No se puede porque hoy en día tienes que tomar en consideración si estás afiliado o no estás afiliado, si tienes gastos personales o no tienes gastos personales, para, según ese escenario, saber cuál es tu impuesto a la renta. Nos vamos a la pausa y regresamos. Gracias al economista Jorge Ayala Romero. Realmente muy didáctico. Nos vamos a la pausa y volvemos aquí en Punto de Vista en este día viernes 3. ¿Usted es melexista o barcelonista? No, ni Dios quiera. No, toda mi familia es barcelonista. Es buena hora. Habemos tres amarillos. Digo porque el domingo obviamente están, ya a mí me manda Gustavo González desde temprano mensajes. Andrés Ortiz también están de fiesta, entonces merecidamente pregunto. Pero más se habla hoy de la continuidad de Bustos de la final del campeonato, ¿no? Bueno. Vende más. Vamos a la pausa más. Ahí, no al CIDES, pero yo conozco a varios amigos melexistas que dicen, lo que pasa es que todos los periodistas son barcelonistas. Todos los periodistas son barcelonistas. En cambio, yo le digo, nosotros creemos que la mayoría de los periodistas deportivos son melexistas. Me levanto en la mañana y veo siempre, tengo la costumbre de mirar la tendencia en redes, ¿no? Para ver un poco cuáles son los temas de interés. Entonces, en Twitter veo siempre cuáles son los temas de tendencia. En el país. En el país. Sí, y yo tengo dos tipos, pues esa tendencia va en función de a quién sigues, ¿no? Ajá. Entonces, me sale a mí en tendencias los temas económicos y políticos, y en los temas deportivos, el primer punto es Bustos. Mira tú. Ni siquiera es la final. Ni siquiera es la final. Sí, me sale Bustos. Yo creo que esta final va a coger mucho más gas cuando ya sea acá. Ya sea acá, sí. Claro. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Y la primera final usted la vive este fin de semana Atalaya, a través del sistema de emisoras Atalaya, por supuesto, el antes, durante y después del compromiso entre Independiente del Valle y Emelec por la final de la Liga Pro, lo vive en Atalaya. Vamos a la pausa. El personaje del viernes es hoy día el doctor Rafael Caputi Ollague sobre la tema importantísimo, un científico, Rafael, y es la variante Ómicron. Sí, señores, es el tema que trataremos hoy en el personaje del viernes. Vamos a la pausa.